Alma Redemptoris Mater, que per via celi porta manes et stella maris. O Santa Madre del Redentore, porta che ci apre il cielo, stella del mare. Pues Anita me dijo, toca hablar de la oración y el ayuno, como si cada una de esos temas es un retiro por sí mismo en nuestro corazón. Y que le permitamos al Señor y a nuestra Santísima Madre que ellos sigan explicándonos en la escuela de sus corazones la grandeza de estos dos grandes temas. Primero que nada, tenemos que darnos cuenta, hablando de la oración. Voy a empezar un poquito sobre la oración, de que ¿quiénes somos? Y dirían, bueno, que tiene que ver ese tema con la oración, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. Somos creados para la plenitud, somos creados para el amor, somos creados para la bienaventuranza, somos creados para tener algo que aunque ahora la gente le quiere dar demasiada importancia a los animales, yo no es que tenga nada contra los animales, pero fuimos creados para la comunión íntima con nuestro Padre, que no solamente es nuestro creador, Él es creador de todas las cosas, pero de nosotros no es solamente creador, de nosotros es Padre. Y por lo tanto, la oración es nuestra forma de comunicarnos íntimamente con nuestro Padre. La oración es una forma directa, clara, para nosotros realizar la vocación al amor a la que estamos llamados. Y la oración nos ayuda. Claro, una oración constante, no la oración del que hay un problema y corre, ¿no? Aunque esa tiene su propio valor, porque toda oración tiene su valor. Pero la oración constante, la adoración perpetua al Santísimo, el estar a diario un tiempo con el Señor, lo primero que nos permite o que abre nuestro corazón es a conocer quién es Dios. Y me dirán, ay madre, nosotros sabemos quién es Dios. Pues yo les puedo decir que la mayoría de los católicos no lo saben. No saben que Dios tiene una definición y está en las Sagradas Escrituras. Y la define ¿quién? El discípulo amado, San Juan. Dios es amor. Sabemos que hay 16 atributos, sabemos que Dios es eterno, que Dios es infinito, Dios es poderoso, omnipotente, incambiable, todo eso lo sabemos, todo eso es parte de Dios. Pero todo eso que es Dios se resume, o vamos a decir, está dentro de la realidad de que Dios es amor. ¿Y por qué es amor? Está en todos lados. ¿Por qué? Porque quiere estar donde tú estés. Porque quiere acompañarte en tu realidad humana. No nos deja solos, porque quiere estar presente en tu alegría y en tu tristeza. Dios está con nosotros siempre, con amor eterno. Eso sí, por más que trate de explicarles, no les voy a poder explicar. ¿Cómo entendemos nosotros un amor eterno? Cuando nosotros somos tan finitos. Para nosotros, lo más lejos que podemos pensar quizás es qué voy a hacer el próximo mes o qué voy a hacer el próximo año. Entonces, nuestro horizonte es bien limitado. Hablar de eternidad para nosotros es un concepto que solo perfectamente lo entenderemos. ¿Dónde? En el cielo. Pero el cielo no es una realidad que sucede después de la muerte. Ahí llegamos a la plenitud del cielo. El cielo es un regalo que Dios vino a darnos con la encarnación de su Hijo. Y si me permiten, espero que al Padre no le moleste, voy
Voy a dar vuelta al crucifijo para que nos dirijamos siempre nuestra mirada fija en aquel que nos ha amado tanto, que dio su vida por nosotros. Entonces, ese amor eterno, infinito, incondicional, en un mundo tan condicionado, es muy difícil entender. ¿Dónde lo entendemos? En la oración. Cuando entramos en lo más profundo del corazón de Dios, cuando escuchamos a Dios decirnos, yo te amo, está todo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Isaías está lleno del Señor afirmando su amor por su pueblo. Tú eres mi siervo, yo te amo. Desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te amaba, yo ya te consagraba, yo ya te conocía. O sea, las madres no conocían a sus hijos hasta que no le dieron a luz, aunque lo llevaran dentro de su vientre, ¿verdad? Tuvieron que esperar 9 meses para verle su rostro, pero el Señor nos dice, yo antes que fueses concebido ya te amaba, ya te conocía. Precisamente somos concebidos porque ya nos amaba, porque ya pensaba en nosotros. Nosotros no somos accidente. A mí me pongo muy brava y le doy gracias a la hermana que escribió sobre la vida, ¿verdad? Pero me pongo muy molesta cuando la gente me dice, a mí me han dicho que yo soy un accidente. O sea, un accidente es algo malo, ¿no? Y así hay tanta gente que carga con esa herida en el interior, de sentirse yo soy el fallo del ritmo de mis padres. No, a mí no me esperaban y de repente eso fue una sorpresa. No, yo fui un accidente porque no le falló la píldora. Todas esas cosas uno oye. Y sin embargo, hermanos, no hay un solo ser humano que sea un accidente. Nosotros somos regalo del Padre. Nosotros somos el pensamiento del Padre, somos el amor del Padre. Pero todo eso solo se entiende en la oración, cuando estamos a solas, en silencio con Dios. Estamos llamados a amar a Dios como nos dijo el mismo Jesús. Está en el Antiguo Testamento, pero no se quedó en el Antiguo Testamento. Está en el Nuevo Testamento, en Marcos 12. El Señor dijo, cuando le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más perfecto? ¿Qué dijo? ¿Amarás a Dios con qué? ¿De vez en cuando? No. ¿Cuando te sientas bien? No. Fíjense que el Señor utiliza las potencias más fuertes del ser humano. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Lo amarás con toda tu mente y con toda tu fuerza. Hay que pensar eso. La manera en que nosotros hay que amar a Dios es como Él nos ama a nosotros. Hay que amarlo con todo el corazón. Él nos ha amado con todo el corazón hasta el punto de dejarlo traspasar en la cruz. Nos amó con toda su mente. Por eso vino ¿a qué? A instruirnos, a enseñarnos. Y es muy importante, por eso nosotros hablamos de las enseñanzas de Jesús, que es importantísimo, ese es otro tema, las enseñanzas de Jesús. Pero la enseñanza de Jesús, ¿qué poseía? Autoridad. Y lo vemos mucho que decían, pero ¿quién es este que habla con tanta autoridad? Porque la enseñanza de Jesús está descrita en el Antiguo Testamento. Instrúyenos, Señor, en tus caminos. Constantemente el pueblo de Dios está pidiendo, instrúyeme en tus caminos. No quiere decir que los seguían después que los instruía, ¿verdad? Pero instrúyenos en tus caminos. La palabra instrucción bíblicamente quiere decir una enseñanza que tiene que ser vivida con disciplina. Y en eso se basa la autoridad. Cuando el Señor decía,
ama a tu enemigo, ora por tu enemigo. Una palabra totalmente contraria a la carne, a lo que nosotros naturalmente en nuestra carne caída sentiríamos. Sin embargo, ¿cuántos hombres y mujeres han vivido esa instrucción? Porque les ha traspasado el alma, porque saben que es verdad, aunque es difícil. Por eso es verdad con disciplina, porque sin disciplina nosotros no podemos elevarnos a vivir la enseñanza de Jesús. Estamos llamados a amar a Dios y dejarnos amar por Dios. Dejarnos amar por Dios. Me dice, ay madre, eso como que todos lo sabemos, ¿verdad? Fíjense que no. La mayoría de las personas con las que yo hablo no se saben. Saben aquí, pero no se saben. Amados por Dios. Hermanos, el día que todos nosotros nos sepamos amados por Dios, ¿cuántas preocupaciones van a cesar? ¿Cuántas ansiedades? ¿Cuántas depresiones? ¿Cuánto todo lo que tenemos en nuestro tiempo, verdad? ¿Por qué será que cuando el mundo ha crecido en una indiferencia y un rechazo a Dios, ha crecido también el desmoronamiento de la persona humana? Porque solamente sabiéndonos quiénes somos y sabiendo qué amados somos, vivimos en paz. No quiere decir que vivimos sin problemas. Es imposible vivir aquí en la tierra sin problemas. El único lugar donde no hay problemas es en el cielo. Y porque ya estamos tan purificados que ahí no llegamos a hacer problemas. Ahí solo hay amor, solo hay felicidad, solo hay paz, solo hay todo lo que es Dios. Pero saberme amada por Dios, primero que te sana tu autoestima, segundo que te da un discernimiento inmenso, porque todo parte desde el hecho que soy amada por Dios. Por ejemplo, cuando hablamos con personas que sufren abusos, ¿verdad? Esposas, hijos, y a veces a mí me impresiona porque yo pienso, a mí un esposo me golpea y al día siguiente, chao, chao, ¿verdad? Sin embargo, hay mujeres que se mantienen en esa relación y creen que no pueden vivir con esa relación abusiva. Yo me he dado cuenta qué es lo que le pasa a estas mujeres. Pues bueno, también ahora hay hombres, porque ya créanme, que hay hombres que la mujer es la que les pega, ¿verdad? Ahora nos están cambiando la manera de ver las cosas. Cuando yo me doy cuenta que se mantienen en una relación dañina, tóxica, hasta violenta, yo les digo, ¿tú sabes que tú eres amada por Dios y Dios no quiere eso para ti? Se quedan en blanco. Porque si se hubieran sabido amadas, mucho tiempo antes hubieran salido. Porque la única identidad nuestra, hermano, es ser hijas, y les voy a decir algo porque aquí todas somos mujeres. Nosotros somos, como dice el libro de Tobías, la niña de los ojos del Padre. Dios se regocija de una manera singular en el corazón de la mujer. Acuérdense que no fuimos las primeras creadas, ¿eh? ¿Quién fue el primer creado? Adán. ¿Y de dónde salimos nosotros? De la costilla. Adán salió de la tierra, nosotros de costilla. Y cuando las que han ido a Roma, o si no han visto la foto famosa de los dedos, ¿verdad? El dedo de Dios y el dedo del hombre, siempre nos sacan esa foto, pero no sacan toda la foto. Dios está así, pero ¿qué tiene Dios en este brazo? A la mujer, como diciendo, te voy a dar el tesoro de mi corazón. Entonces, todo esto, ¿dónde lo descubrimos, hermano? En la oración. En la oración, esa palabra que tal vez oímos se empieza a hacer carne, se empieza a sanar,
empieza a sanar nuestras heridas, empieza a restaurarnos. Ese es el propósito de la redención que le costó a nuestro Señor la cruz. Sanarnos, restaurarnos, que lleguemos a entender nuestra dignidad y que vivamos según la dignidad de los hijos de Dios. La oración es un camino. Ay, madre, pero yo oro y no siento nada. Todo el mundo me dice lo mismo. Yo oro y no siento nada. Vamos a partir primero que la oración, su propósito no es sentir. No es sentir. El propósito de la oración es entrar en el corazón de Dios. Pero nosotros, especialmente en esta era, que es una era muy de sensibilidad, de sentir, ay, yo no siento nada. Entonces ya no oran. En primer lugar, la oración es comunión de amor. Y el amor no siempre es algo sensible. A veces el Señor nos da consuelos. A veces el Señor nos da un regalo. Y muchas veces no. Porque así como Él vivió en el desierto, también nosotros tenemos que acompañarlo muchas veces en el desierto. La oración es un camino de crecimiento. Como empiezas a orar en 10 años, ya vas a saber orar diferente, porque es relación. Piensen en sus relaciones cuando se encontraron con sus novios, ¿verdad? Al principio le daba pena cogerle la mano y a los 3 meses la cogieron y después, estoy hablando de las relaciones puras, ¿verdad? La relación va creciendo, va profundizándose. Orar con la palabra de Dios es una potencia inmensa. Se abre una fuente de gracia inmensa. ¿Por qué? Porque estamos como los apóstoles, sentados ante Jesús, escuchando su palabra. Y todo lo que sucedió hace 2000 años sigue sucediendo hoy, de una manera visiblemente diferente, pero espiritualmente exacta. Por eso los consoladores, los reparadores, ¿a quién se parecen? A San Juan, a Nuestra Señora, que estuvo de pie ante la cruz. ¿Y qué estaba haciendo ella? Poco pensamos, qué duro tuvo que ser para la Virgen. Muchas madres le han dicho, yo no puedo ver esto. Pero ella tenía que ser fiel a su hijo hasta el final y con su mirada sostenerlo, con su mirada materna, como nos tiene que hacer muchas veces a nosotros. La oración es una disposición del corazón. ¿Qué es lo que vemos en la Anunciación? La Virgen está orando. Y en ese contexto de oración, el Señor envía al ángel con un mensaje único y singular. No ha habido mensaje ni habrá mensaje más grande que ese en la historia de la humanidad. Y vemos a la Virgen totalmente abierta. Hermano, hay que ir a orar con el corazón. Primero, a orar con el corazón. Y segundo, a orar con el corazón abierto a lo que el Señor quiera hacer conmigo y a lo que el Señor quiera decirme. Y así el ángel le revela a la Virgen su misión. Lo único que hace es una pregunta. Nosotros hubiéramos hecho 50, ¿verdad? Hace una sola, la más inteligente. ¿Cómo va a suceder esto si yo no conozco varón? ¿Por qué? Porque su concepción trascendía todos los milagros de concepción del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento muchas ancianas estériles no podían dar a luz y el Señor les dio una concepción milagrosa. Terminando, la última de ellas fue Santa Isabel. Pero con la Virgen era una concepción virginal. Entonces ella dice, ¿cómo se va a dar? En nuestra oración hay veces que el Señor nos pide cosas y le podemos decir, Señor, ¿y cómo se va a dar esto?
aquí estoy, pero ¿cómo se va a dar? No te preocupes, el Espíritu Santo va a venir y el Espíritu Santo va a obrar. Igual que le dijo a la Virgen, nos dice a nosotros. ¿Y cómo termina la Virgen este diálogo, el diálogo más importante del mundo? Hágase. Así tenemos que terminar nosotros nuestra oración. Hágase en mí según tu palabra. No dice según lo que yo quería. No dice según lo que yo vine a pedir. No dice según lo que yo quisiera que suceda, por muy bueno que sea. Señor, hágase tu santa voluntad, como dijo Jesús en Getsemaní. No mi voluntad, Señor. Si quieres, apártame el cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por lo tanto, hay que ir a orar con una disposición adecuada del corazón. Porque ¿cuántas veces hemos oído desde que empezó Cuaresma el Salmo? Si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No podemos ir a escuchar la voz de Dios en la oración con un corazón endurecido. Hay que ir con un corazón mariano, un corazón abierto completamente a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Segundo, tenemos que ir en confianza que toda oración es escuchada y que el Señor responde a toda oración. Ahora, ¿cómo responde? ¿Cuándo responde? ¿En qué manera responde? Ni tú ni yo sabemos. Y eso es confianza. Ahí es donde hay que decir, Señor, te presento esta necesidad, te la pongo en tu corazón, te la pongo en tus pies. Jesús, en ti confío. Yo sé que tú la escuchas. Y yo sé que se hará tu santa voluntad en el momento, tal vez que menos yo espero. En la forma que dice, me hubiera ocurrido, pero es que la mente, la sabiduría de Dios es más grande que la nuestra. Sus caminos no son nuestros caminos. Segundo, hay que entrar con un camino interior abierto, o sea, dándole espacio a Dios. ¿Qué pasó en Belén, hermano? La Virgen embarazada a punto de dar a luz a Jesús. ¿Tú te imaginas si Jesús hubiera nacido en tu casa? Bueno, primero que casi te tienes que salir porque se convierte en lugar de peregrinación, ¿verdad? Pero tú te imaginas el privilegio de que el Mesías esperado de todos los tiempos, tú le abras la casa y nazca en tu casa. Sin embargo, las casas no se le abrieron porque estaban muy llenas. Y tenemos que preguntarnos si vamos demasiado llenos de nosotros mismos, de mis planes, proyectos, mis preocupaciones, mis ansiedades, mi papá, todo, la lista que ustedes quieran, a orar. Y hay que ir con la casa abierta para que el Señor pueda entrar y desde adentro darte la luz que necesitas para lidiar con tus situaciones, darte la sabiduría para saber cómo manejar las cosas de tu vida cotidiana, para elevarte, para hacerte comprender sus misterios. Qué tontos fueron la gente de Belén, si hubieran sabido quién iba dentro del vientre de nuestra madre. Resulta que ¿quiénes son los que descubrieron los misterios? Ninguno de ellos. Unos pastorcitos y los Reyes Magos, quienes se postraron ante él. O sea, los que llegaron al establo son los que conocieron. Y eso pudo haber sucedido en cualquier familia de Belén. Y aquí viene la familia, que va a hacer mucho el retiro de este fin de semana. Segundo, la oración es el lugar donde nosotros encontramos descanso.
descanso interior. Nosotros vivimos en una era muy difícil, hermano. Una era de grandes batallas espirituales, humanas, familiares, sociales, políticas, el mundo entero. Esto es un problema universal. Por lo tanto, estamos lidiando siempre con alguna batalla, tanto de nuestro propio interior como en el exterior. ¿Qué nos pasa? Estamos cansados. Y el Señor nos dice, vengan a mí, los que están cansados y agobiados. ¿Y qué nos va a dar? Y yo les daré descanso. Claro que el Señor sabía que sus discípulos, como cualquier ser humano, porque hasta los ateos tienen problemas, que los discípulos tendríamos que vivir en una batalla espiritual, que enfrentaríamos personas que no nos comprenden o personas que nos rechazan, o personas en nuestro propio hogar que no tienen fe y nos hacen la vida imposible, o la dificultad de levantar un ministerio porque tenemos todo en contra. El Señor se lo dijo a los discípulos, hasta los van a echar presos y los van a llevar a la sinagoga. Bueno, en la mayoría, excepto San Juan, todos murieron mártires. ¿Dónde encontramos el descanso? El que necesitamos frente al Señor. Por eso la oración es sumamente importante. No honestamente, hermana, aunque la gente crea diferente, ustedes pueden vivir sin tomar agua. ¿Cuánto es lo más que pueden durar una persona que no toma agua? Médicamente, lo máximo sin agua, 9 días. Imagínense lo que es vivir sin ir a tomar el agua viva. Imagínense lo que es vivir, ya vamos a entrar al ayuno, estoy preparando el camino, sin el pan de vida. Imagínense lo que es vivir sin orar. No se puede vivir, y menos en nuestros tiempos. Por eso hay tanta desesperación, por eso hay tanto suicidio, por eso hay tantas rupturas familiares. Una familia que no ora no va a aguantar la presión que el mundo pone sobre la familia. Un religiosa, un sacerdote que no ora, no va a durar en su vocación. Porque la oración es la fuerza del alma y la vida del alma. En la oración entramos en el hogar de Dios. ¿Cómo se vivía en la casa de Nazaret? Traten de imaginarse. A mí me encanta imaginarme la casa de Nazaret. Me encanta. Porque vivían una vida sencilla y ordinaria ante los ojos humanos. Una familia más de Nazaret. Unos carpinteros, la Santísima Virgen, una mujer de Nazaret, seguro llena de virtudes y seguro la querían mucho, porque no era una mujer malcriada, ni contestona, ni de mal humor, era una mujer llena de virtud. Pero nadie sabía que era la madre del Señor. La única que lo supo fue Santa Isabel, que lo proclama, ¿verdad? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor me venga a visitar? Ese es otro tema espectacular. Pero, ¿qué pasaba en la casa? ¿Cómo se rodeaba ese hogar? Tenía que trabajar, tenía la Virgen que cocinar, que planchar, que cuidar al niño Jesús, igual que una madre lo hace. Pero ¿qué ambiente recubría la casa de Nazaret? La oración.
La oración, y voy a decirles rápidamente, el servicio. Aprendieron a amarse porque San José es esposo virginal de nuestra madre y padre virginal de nuestro Señor. ¿Cómo se expresan el amor? Como lo expresamos los religiosos y como lo expresamos los sacerdotes, sirviendo. Para nosotros amar es servir y manifestar visiblemente el amor es sirviendo. Debe ser también para ustedes laicos, en su propia familia. Amarse sirviéndose. Tengo mucho que decir de la oración, porque nuestras almas tienen sed de Dios. Tienen sed de Dios. Dice el Salmo que tenemos tanta sed que es como la sierva que va en busca del río, ¿verdad? Por eso es que yo creo que en tantos lugares de apariciones nuestra Madre abre fuentes. No solamente para calmar la sed física del peregrino, o por ejemplo en Lourdes para darnos un agua milagrosa, sino es para recordarnos todo lo que la Virgen dice y hace nos está llevando ¿a quién? A Cristo. Cuando ella abre en todos los lugares de apariciones una fuente milagrosa, ¿qué nos está diciendo? Vayan a la fuente. ¿Y quién es la fuente? Es Jesús. Esta es una física con propiedades de milagrosas, pero la verdadera fuente es el corazón abierto de nuestro Señor. Nosotros tenemos hambre y sed de Dios. ¿Nos damos siempre cuenta? No siempre. Si nos diéramos cuenta, las iglesias estarían repletas. La mayoría de la humanidad no sabe que tiene hambre ni sed de Dios. Entonces, ¿qué hacen? Fuimos creados para tener hambre y sed de Dios. Pero como no saben que tienen hambre y sed de Dios, van a buscar cualquier comida y van a buscar cualquier agua. Por eso, a mí me encanta, es Isaías 2, creo, donde el Señor se queja con dolor y dice: ustedes han renunciado al agua pura. Traten de pensar eso, hermano. Ustedes han renunciado al agua pura por irse a tomar agua a los charcos. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes irían a tomar agua a los charcos? Físicamente no, ¿verdad? Pero el mundo entero en general ha renunciado al agua pura de la verdad de nuestro Señor Jesucristo, de su cuerpo y de su sangre. La promesa que nos dio. Vamos para el ayuno. El que coma mi carne jamás tendrá hambre. ¿Pero de qué hambre está hablando? ¿La del estómago? No, está hablando del hambre de tu alma. El que toma mi sangre jamás tendrá sed. ¿Qué promesa? Esa no es promesa mía, yo no soy nadie. Es promesa de Jesús. Entonces tenemos que preguntarnos, cuando tenemos hambre y sed de qué? Ay, es que yo necesito sentirme amada. Es que yo necesito que mis amigas me llamen por teléfono. Bueno, claro, qué lindo que tus amigas te llamen por teléfono. Pero ellas no son las que van a calmar tu hambre y tu sed. Porque después ellas se van y te quedaste sola. Quien te calma la verdadera hambre y sed de tu alma es solo y únicamente Dios. Si no fuera verdad, hermano, no existiría la vida religiosa. Si no fuera verdad, no existiría la vida religiosa. Y cuando a mí me dicen, porque como viajamos tanto y ministramos por el mundo entero, en los aeropuertos tenemos los anfiteatros más grandes del mundo.
y te dice, ay, pero nunca te vas a poder casar. Eso es lo primero que me preguntan, en vez de preguntarme cómo resiste la vocación, ¿verdad? Y yo le dije, claro que sí, si yo estoy casada. Estoy casada con Jesucristo. Ay, sí, pues, pero tú sabes, no es un hombre. No, Jesucristo es hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Sí, pero tú sabes lo que significa. Sí, yo claro que sé qué significa, que su amor es suficiente para satisfacer todo lo que hay en la persona humana. Y eso es el mayor testimonio que damos las religiosas y los sacerdotes. Por eso cuando dicen, perdonen si alguno piensa diferente, hay que quitar el celibato de la iglesia. Ay, Dios mío, yo soy la primera que voy a luchar porque no. Porque lo más importante que nosotros manifestamos, claro, vamos a poner un paréntesis, si lo vivimos bien, ¿verdad? Como igual en los matrimonios. La fidelidad matrimonial es posible. Ah, bueno, pero para quien lo vive bien. Entonces, ¿qué es el mayor testimonio que nosotros los consagrados damos? Que el amor de Dios es suficiente, tan suficiente que yo vivo más que satisfecha. Y cuando te dicen, pero nunca vas a tener hijos, ay, si supieran. Digo, no, si yo tengo como 5,000 hijos, ya no puedo tener más. O sea, sí, Dios, todos los que Dios quiera. O sea, no entienden las realidades espirituales que son todavía más potentes que las humanas y las biológicas. Entonces, hermanos, la oración es importante, tan importante que Jesús pasó su vida aquí en la tierra la mayoría del tiempo orando. ¿Cuántos años vivió Jesús? 33. ¿Cuántos años tuvo vida pública? 3. ¿Qué hizo en 30 años? En la vida escondida, que la vamos a, ya no va a ser escondida cuando lleguemos al cielo y nos expliquen todo, ¿verdad? Pero en la vida escondida hizo 2 cosas. Trabajó y oró. ¿Y qué hacía en su vida pública, hermano? Cada vez que lo querían proclamar rey o adularlo o hacerlo importante, se escapaba. ¿Y para dónde se iba? A rezar. Para los que han ido a ¿alguien ha ido a Tierra Santa aquí? No sé si han ido a la cuevita donde él rezaba, éramos. Ahí él se metía frente al mar en una cuevita a pasar noches enteras en vigilias, en oración con su Padre. Cuando va a escoger a sus apóstoles, a los primeros que fueron Pedro y Andrés, está rezando y los está viendo a ellos pegando gritos, que si la red, que si está sucia, que si cogieron pescado, que no sé qué, todas las realidades nuestras, ¿no? Y sin embargo, de esos hombres gritones escogió a sus primeros apóstoles. ¿Pero por qué? Porque había estado en oración para discernir. Nosotros pasamos tiempo orando para discernir, hermano. O todo es nuestra inteligencia. Ah, no, a mí mi lógica me dice tal cosa, o mi inteligencia. San Maximiliano Kolbe dijo, llegarían los tiempos que ni los más inteligentes podrían contra Satanás. Solo la Inmaculada. Vamos a darle un aplauso a la Virgen. Solo la Inmaculada tiene el poder y la promesa de la victoria. Entonces, ¿a dónde hay que estar? Con ella. Por eso ella le dice a Sor Lucía, mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino seguro que te llevará a Dios. Entonces, hermanos, no seamos tontas, a vivir dentro de la casa del Inmaculado Corazón a través de la consagración total a ella. Porque la única arca de la alianza, arca no de Noé,
El arca mariana de estos tiempos es la Santísima Virgen María. ¿Y qué está haciendo ella? Llamando por todo el mundo a sus hijos a entrar a su barca, para que en los diferentes diluvios de la humanidad, que son muchos, ¿verdad?, nosotros estemos protegidos. Protegidos. Por eso ella le dice, termina esa frase diciéndole a Lucía, no tengas miedo, nunca te voy a dejar. Yo me agarro de esa frase, ay Dios mío, mi madre, desde que me abro los ojos hasta que los cierro. No tengo miedo porque la Virgen está conmigo. Y yo vivo dentro de su Inmaculado Corazón. Ahora, hablando de la Virgen, ustedes saben que la Virgen en muchos lugares donde ella se ha aparecido, aprobados o que están en estudios, ha pedido varias cosas. Pero ¿qué es lo primero que ha pedido? Oración y ayuno. Hay gente que dice, ¿y por qué la Virgen pide ayuno en miércoles y viernes y a pan y agua? Yo le digo, bueno, porque parece que ustedes no saben cómo vivían los primeros cristianos. Los primeros cristianos, hasta los primeros 8 siglos, ayunaban miércoles y viernes y ayunaban a pan y agua. La Virgen está viniendo a recordarnos cómo vivían las comunidades cristianas. Cuando vamos a Tierra Santa, yo digo, ay Dios mío, aquí empezó la iglesia. Como que nos cuesta creer, ¿verdad? Nos cuesta ver la iglesia como en la Basílica de San Pedro. Pero nos cuesta ver la iglesia en Tierra Santa, esa iglesia que sufre. La iglesia que nació del costado abierto de nuestro Señor se manifiesta públicamente. Es igual cuando la concepción, ¿verdad? Se concibe un bebé, como más o menos ahora a las 3 semanas te das cuenta, y después tienes toda tu vida, está para ese niño, todo en tu ser, aunque tú no te das cuenta, está trabajando para ese niño. Pues la iglesia fue concebida en el corazón traspasado de Cristo, nace del corazón traspasado de Cristo, por eso fluye sangre y agua, los dos grandes sacramentos, la Eucaristía y la confesión. La Eucaristía simbolizada en el rayo, ya vamos a la Divina Misericordia, en el rayo rojo, y el bautismo en el rayo blanco. La que nos libera, la que nos da vida, la que nos libera del pecado y la que nos purifica de todas nuestras inmundicias. Profecía de Zacarías 12. Ahí se cumplió. Un día se abrirá una fuente y brotará 2 rayos que serán para purificar la inmundicia y para liberar del pecado. Ahí está la profecía cumplida. Pero la Virgen lo que nos quiere recordar, hermanos, es mi interpretación personal, no me tienen que creer, ¿verdad? Es que nos quiere recordar la radicalidad de la iglesia naciente. Porque yo creo, y es mi experiencia de tantos años de ir por el mundo entero, y además de lidiar con mucha gente a diferentes niveles, de verdad, y yo lo dije hace 2 semanas en un lugar, yo he llegado al convencimiento personal, que lo que nos falta a nosotros los católicos es radicalidad. Ser cristiano es ser radical, pero como ahora la palabra radical le parece muy exagerada a la gente, pero sin embargo, hermanos, somos nosotros como San Pablo, y San Pablo debe ser un modelo para nosotros, que dice, no como, no bebo, me golpean, me azotan,
me apedrean, una lista, ¿verdad? A mí me impresiona esa lista, porque tú te das cuenta de la gracia de que el Señor lo mantenga vivo. Me dejan tirado por muerto, hasta naufragio tuvo, ya para que no fuera solo en la tierra, también en el agua. ¿Y qué dice él? Y yo me gozo en todas estas tribulaciones. A ver si nosotros nos gozamos en esas tribulaciones. Dice, me gozo en esas tribulaciones porque suplo en mi carne los sufrimientos que hacen falta para la iglesia. ¿Quiere decir eso que los sufrimientos de Cristo no fueron necesarios para la iglesia? No. Lo que quiere decir es que nosotros somos cuerpo de Cristo y que también nosotros tenemos que vivir todo lo que Cristo vivió. Nos falta radicalidad. Ay, madre, cuando a mí vienen a orar, es que rece porque me duele la muela. Y digo, anda, quítatela, mijita. O sea, ¿verdad? Ante enfermedades tan graves, ante hermanos con cánceres, de todo, que no vemos. Ante cristianos que son decapitados, yo aquí pidiendo oración por mi muela. A mí me duele la muela y yo voy al dentista. Entonces, o sea, nos falta la radicalidad de la iglesia primitiva, esa radicalidad de Esteban, el primer mártir, que se pone ahí, está predicando, y por estar predicando lo apedrearon con Saulo, que luego es San Pablo, de cabeza, ¿eh? El que dio la orden fue Saulo. ¿Y qué hace él mientras lo están apedreando? A mí me encanta ese pasaje porque él ve al Señor en el cielo y esa es su meta. Para allá voy. O sea, el Señor no tiene que dar ejemplos visibles. Para allá voy. Entonces, si para allá voy, ¿qué me importa que me apedreen? Si esa es mi meta final, es el cielo. Hermanos, ¿y qué son cuando vemos la vida de los santos? ¿Por qué lograron alcanzar ese amor heroico, esa santidad heroica? Porque su meta era el cielo. Y en este tiempo nadie quiere hablar del cielo. Nadie quiere hablar del infierno. Y sin embargo la Virgen en Fátima le enseña a estos niños el infierno. Y en todas sus apariciones habla que no quiere que sus hijos vayan al infierno. ¿Cómo va a querer la Virgen o Jesús que alguien vaya al infierno si Él murió en una cruz para llevarnos al cielo? Entonces, ¿por qué la Virgen pide oración y ayuno primero? Bueno, hermanos, porque hay que ver los pecados de nuestros tiempos. Algunos son tan feos hasta para mencionar, ¿verdad? Pero el mensaje de arrepentimiento y de conversión inicia el Evangelio. ¿Qué es lo primero que dice Jesús? Conviértanse y crean en el Evangelio. A mí eso me ha tocado toda la vida. Porque dice, conviértanse y crean en el Evangelio. O sea, para creer el Evangelio, que no es según nuestra lógica, para adquirir la mente de Cristo y entender el Evangelio, hay que pasar por un proceso de conversión profunda del corazón. O sea, le tengo que dar vuelta 360 grados. Y si hubieran 480 grados, pues también, al corazón. Porque resulta que yo quiero lo más fácil. Nuestra era es la era de lo más fácil. Y la tecnología, que gracias a Dios tenemos tecnología, se usa para bien. Pero la tecnología nos está haciendo a nosotros ser codependientes de la facilidad. Ay, quiero tal cosa, Google en el teléfono. Antes teníamos que ir a la biblioteca, sacar el libro, o sea, pasar algún esfuerzo. Entonces estamos siendo la generación de los haraganes, sin darnos cuenta. Y hermanos, la haraganería o la pereza es un pecado capital.
y no nos damos cuenta que estamos teniéndolo. Entonces, ¿qué hace falta? Adquirir la mente de Cristo. O sea, como dice Romanos 12, yo amo esa lectura. Romanos 12, que dice, no se acomoden a la mentalidad del mundo, sino más bien déjense transformar la mente para que sepan lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto a la voluntad de Dios. Fíjense qué poderoso. No se adapten a lo que el mundo les dice. En el mundo hoy todo es normal y todo el mundo te dice, ay, pero eso es normal. Pues normal no quiere decir que es bueno, ¿ah? Al contrario, la mayoría de las cosas normales ahora no son buenas. Entonces, en este proceso de conversión hay que conquistar nuestra carne. Y digo conquista porque la carne hace guerra. Y aquí viene el poder del ayuno. Yo tengo que cambiar mi corazón. Yo tengo que cambiar mi mente. Pero yo tengo que dominar las pasiones y los apetitos de mi cuerpo. Y cuando digo apetitos, no solamente estoy hablando de las empanaditas, ¿ah? Apetito estoy diciendo lo que me domina. Lo que me domina. Todo lo que me domina me hace esclavo. Si hay personas que dicen, no, yo no vivo si yo no como a las 10 de la mañana un sándwich de queso y jamón. No, el pobre sándwich no tiene culpa. Pero si tú no vives, si no te lo comes, tú eres esclava de ese sándwich. Entonces, hay muchos apetitos en la carne. La comodidad, por ejemplo, hermano. Nosotros vivimos en una época de más comodidad. Nuestros antepasados, hace 80 años no había electricidad. Ahora se va la luz y estamos todos bravos, ¿verdad? ¿Y cómo hicieron nuestros abuelos? Claro, el avance, por eso es que decía Juan Pablo II, el progreso es bueno, pero no todo progreso es bueno si nosotros no lo dominamos, si nosotros no gobernamos el progreso. Nosotros tenemos alma y tenemos cuerpo. Para el alma, la oración, y para el cuerpo, el ayuno. Por eso en el tiempo santo de Cuaresma, ¿qué nos pide nuestra iglesia, nuestra madre, la iglesia? Y no que empezó a pedirlo ayer, lo ha pedido desde siempre. Oración, ayuno y limosna. Ustedes cambien el nombre de la limosna si no les gusta. Obras de caridad. Porque, hermano, es imposible entrar en un proceso de conversión de corazón, un proceso de dominio de los apetitos desordenados. Yo he visto gente que dice, si la carne no es de este tipo, yo no como ninguna. Pues a esa persona necesita mucho ayuno, ¿eh? ¿Para qué? Para dominar la idolatría que tiene sobre qué come, cómo lo come, qué clase tiene que ser. Y si no hay, nosotros tenemos que ser libres. El ayuno nos ayuda a nosotros a controlar el apetito de la comida. Porque, hermanos, hay que ser sinceros. La gula es, además de pecado capital, uno de los mayores pecados que vivimos en nuestro tiempo. Nosotros llevamos peregrinaciones todos los años, varias, ahorita vamos a Tierra Santa. Y a mí me impresiona cómo come la gente. Todo el día están comiendo. A mí tienen un buenazo desayuno, un buenazo almuerzo, un buenazo cena, pero entre ellas siempre tienen que estar comiendo.
Y yo les he hablado esto, he dicho, ¿pero por qué? ¿Tienes hambre? Imposible tener hambre después de ese desayuno o de esa cena. ¿Qué pasa entre el desayuno y la cena? 3 horas. Ofrece al Señor no comer, pero ya estamos como programados y cuando te sientas en la televisión es horrible. Todos los anuncios son desde las hamburguesas hasta la pasta, todo es comida. O sea, ¿qué nos están diciendo? Que nos domine el apetito de la comida. El Señor pasó 40 días, hermano. Por eso es que en Cuaresma se nos pide oración y ayuno. El Señor se prepara para enfrentar a Satanás con oración y ayuno. Por eso la Virgen nos pide oración y ayuno, para que estemos preparados a enfrentar a Satanás, que está tan suelto en nuestro mundo. Para enfrentar las tentaciones, tener la sabiduría de enfrentarlas y no dejarme ir sobre las tentaciones. La otra razón por la que el Señor, después de ser bautizado y oír todo el mundo que estaba ahí, que el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenle. La orden del Padre fue que escucháramos a Jesús, ¿eh? Y la orden de la Madre que fue, hagan lo que Él dice. En resumen, papá y mamá dijeron, escúchenle. Él se prepara en el desierto. Ay, hermano, ¿verdad que la montaña de las tentaciones es horrible? Es lo más feo que yo he visto. No dan ni ganas de verlo. Es horrible. Y ahí el Señor pasó 40 días. Y ahí tuvo el descaro de presentarse Satanás a tentarlo. Hermano, si tentó a Jesús, ¿cómo no nos va a tentar a nosotros? Es importante esto porque Satanás es muy inteligente. Más inteligente que nosotros, ¿ah? No nos creamos más inteligentes que Él. No, Él es más inteligente que nosotros, pero cuando estamos con el Señor, somos más inteligentes que Él, porque tenemos la sabiduría de Dios. La primera tentación fue, ay, pero si tú tienes hambre, si tenía 40 días de ayunar, ¿verdad? Como cuando ayunamos, a las 12 de la noche empieza, ay, pero si ya es el otro día, cómete algo. Le dice, si tienes hambre, cambia las piedras en pan. No es una tentación lógica para alguien que ha pasado 40 días sin comer. ¿Y qué le contesta el Señor? Con la palabra de su Padre. No solo de pan vive el hombre. Este es uno de los primeros frutos del ayuno. Nos enseña a vivir que no solo del pan temporal, aunque lo necesitamos para subsistir, pero no para la gula. No solo del pan temporal vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es esa palabra? Dios mismo, Jesús mismo, quien es la palabra hecha carne. Después él observa y dice, allá en Jordán se oyó una voz, este es mi Hijo amado. Entonces por eso le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, no estaba tan seguro todavía, si tú eres el Hijo de Dios, tírate, que los ángeles te servirán. ¿Por qué dijo eso? Porque dice el Evangelio que había un momento en que los ángeles llegaban a acompañar a Jesús. Entonces él dice, si es el Hijo y el ángel, déjame tentar por ahí. Tírate, o sea, desafiando a Dios. ¿Por qué desafiando a Dios? Ustedes ven esa cruz. Jesús hizo tantos milagros, ¿verdad? Y los que no sabemos, porque dice San Juan que
Es tanto lo que se podría decir que no cabería en el mundo todos los libros. Jesús hizo tantos milagros por tanta gente. Jesús incluso multiplicó el pan y los peces y no cambió una piedra para un pedazo de pan. ¿Qué nos quiere decir eso? Que con la oración y el ayuno, el Señor dominó la tentación de hacerse milagros para sí mismos, para sí mismos. Por eso el demonio que le grita en la cruz, ay, a través de un soldado, ¿verdad? Ay, si tú has salvado a tantos, ¿por qué tú no te salvas? Porque ¿saben todo lo que quería el demonio? Que Jesús renunciara a ser hombre. Porque si él renunciaba a ser hombre, él no tenía problema con que fuera Dios. Acuérdense que él gritó, no serviré. ¿A quién? No era a Dios Padre, era el que se iba a ser hombre. Era una humillación para Luzbel servir a Dios hecho hombre. Entonces todo el tiempo lo está tentando para que renuncie a su humanidad, a ser uno de nosotros, excepto en el pecado. Entonces el ayuno cambia todas nuestras actitudes. El ayuno nos enseña a ser mortificados. Ay, si la silla no está cómoda. Hay gente que se levanta de una charla porque la silla no es cómoda. Y la gente, para oír a Jesús, se tenían que sentar en las piedras, y ahí en el campo. O sea, el ayuno tiene el poder de ordenarnos. Tiene un poder de purificación inmenso. El ayuno es un signo de arrepentimiento, como dice Joel. Volver a mí de todo corazón. No se rasguen las vestiduras, dice Joel, ¿verdad? Sino rásguense el corazón con oración y ayuno. También Moisés se preparó en oración y ayuno para subir al Sinaí a recibir las tablas de la ley. Hermanos, vamos a tener un retiro. Hay que orar, hay que ayunar. Porque el ayuno desata el poder de Dios. Porque el Señor, cuando nosotros nos negamos, acuérdense que Él dijo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Hay un poder en las negaciones que nosotros nos imponemos a nosotros mismos. Ante la persecución, tanto en el Antiguo Testamento como en los cristianos, ayunaban para protegerse de los perseguidores. Cuando había la amenaza de destrucción, yo creo que nosotros vivimos en amenaza de destrucción, de todos los sentidos. Destrucción de familia, destrucción de personas, destrucción de los jóvenes, destrucción de naciones con las cosas naturales o con la guerra. Cuando había posibilidad de destrucción, ¿qué se pedía a ese pueblo? Oración y ayuno. Y el Señor levantaba la destrucción. Hermano, y para terminar, porque creo que me queda poco tiempo, ya les dije que Jesús revela que el ayuno es sumamente importante junto a la oración. Ay, madre, yo oro y no pasa. Yo le digo, y tú ayunas con la oración. Porque el Señor mismo dijo, cuando llegaron los apóstoles, hemos orado y no se libera este poseído. Y el Señor le dice, hay espíritus que no se liberan si no es con oración y ayuno. Y en nuestro mundo hay muchos espíritus que nosotros no vemos con los ojos, pero vemos las consecuencias. Espíritu de muerte, la cultura de la muerte, hermano. Si se mata a un niño inocente en el vientre de su madre, como nada,
¿Cuál es la diferencia con entrar en la escuela y en la Florida y matar a un montón de jóvenes inocentes? No hay ninguna. Son espíritus fuertísimos. Todo lo que viene del espíritu de muerte, los espíritus que provienen de las cosas de ocultismo. Que la gente dice, ay, yo no creo en eso. Ve a alguien afectado por el ocultismo, me vas a decir si no es cierto. Hay espíritus que solo con oración y con ayuno se vencen, dijo Jesús. Él lo había vivido, 40 días de oración y ayuno para vencer esas tentaciones tan directas y tan inteligentes de Satanás. Y para terminar, nada más les digo, tenemos un ejemplo bellísimo, la reina Esther. Es una historia muy larga, muy bella, muy espectacular, pero el Señor lleva a estas niñitas a ser la reina de Persia. Una niña judía, pero el rey no sabía que era judía. Pero se gana el favor del rey y van a aniquilar, por manipulación de unos espíritus malignos a través de unas personas, van a aniquilar al pueblo judío. Y Mardoqueo, su tío, le dice, van a aniquilar. ¿Qué hace Esther? Dice, yo y mis siervas ayunaremos, y pídale a todo el pueblo que ayune para yo poder ir en 3 días a enfrentarme al rey y decirle que salve al pueblo. Y la reina Esther, que tenía autoridad por ser reina, se llena de ceniza, penitencia, oración y ayuno. Y entra a la corte del rey, que no era permitido que se entrara sin permiso del rey. O sea, que ella dice, si me matan, me matan. Radicalidad, ¿verdad? Y vemos a la reina Esther cómo se fortalece su espíritu, cómo se desata el poder de la intercesión, cómo el Señor le da dirección de qué decir durante esos días de oración y ayuno. Le da sabiduría de qué decirle al rey y cómo manejar la situación. También el ayuno suaviza el corazón de quien va a llevar la misión y de quien la va a recibir, porque el rey, ante la ley de matar, no la mata, sino que la recoge. Y hermanos, el ayuno rompe el orgullo y hace que nazca la humildad. Y hace que el Señor nos dé estrategia. Nosotros necesitamos estrategia para batallar. En el ayuno y en la oración el Señor nos da sabiduría de estrategias para nuestras circunstancias personales. Y el ayuno, sobre todo, nos da un corazón puro. Y dice el Señor en las bienaventuranzas, bienaventurado el puro de corazón, porque ellos verán a Dios. Si quieren ver a Dios, hay que orar y hay que ayunar. Que Dios les bendiga. Alma Redemptoris Mater, que per via celi porta